Un elemento común en todo proyecto es justamente el tema de riesgos. Es importante entender qué son los riesgos, cuáles son los riesgos, identificar esos riesgos que mi proyecto tenga. Con esto en mente, tenemos que considerar siempre cuáles son los riesgos que mi proyecto tendrá y cómo voy a hacer ese seguimiento para poder implementar una respuesta adecuada a ese riesgo. Un documento muy importante que nos puede servir justamente para este objetivo es el registro de riesgos. En este video vamos a conocer qué es el registro de riesgos, cuáles son sus componentes y adicionalmente veremos al final un ejemplo de cómo podríamos nosotros utilizar o realizar un registro de riesgos. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados al examen de certificación CAPM, PMP y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones semanales de estudio. Todos los enlaces los podrás encontrar justamente en la parte baja de este video. De esta manera comencemos revisando qué es un registro de riesgos. Si nosotros nos fijamos, podemos ver que el registro de riesgos puede tener una amplia variedad de componentes y esto es importante. En un registro de riesgos nosotros vamos a poder tener una gran cantidad de elementos que componen este registro justamente. Cada componente dentro de una tabla nos sirve justamente para un propósito, que va a ser específico justamente. Y este propósito nos permitirán dos cosas en sí. El registro tiene como objetivo dos elementos. En primer lugar, establecer una respuesta, establecer una correcta gestión de los riesgos. Es decir, a través del registro vamos a poder identificar, planificar, hacer un seguimiento de los riesgos y definir un resultado o ver qué es lo que sucedió. Y adicionalmente, el registro de riesgos llega a ser un elemento que nos ayuda en la gestión del conocimiento. Recordemos que en un proyecto se generan documentos, se genera información. Y adicionalmente, esta información debe ser guardada de manera adecuada para que sirva para futuros proyectos. De esta manera, el registro de riesgos tiene estas características de ayudarnos a la gestión de los riesgos y adicionalmente de ser parte de la gestión del conocimiento y ser parte también de lecciones aprendidas, porque a través del registro de riesgos podemos aprender muchas cosas. Una vez que entendemos y conocemos el registro de riesgos, qué es y cuál es su funcionalidad, veamos qué elementos podrían componer. Como podemos ver, tenemos tres tablas aquí. Todas estas tablas forman parte de una misma, por así decirlo, debido a que en un registro de riesgos podríamos tener todos estos elementos. No es necesario tenerlos todos, pero sí deberíamos tener los que consideramos más importantes para nuestra organización y para nuestro proyecto. De esta manera, vamos a revisar cuáles son algunos de los elementos que podríamos considerar. En este ejemplo vamos a ver un registro bastante completo. Sin embargo, como te digo, no es necesario tener un registro con todos estos elementos para poder realizar una gestión adecuada del riesgo. En primer lugar, vamos a definir y vamos a identificar el riesgo, es decir, ¿de qué se trata el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que nosotros estamos revisando? Adicionalmente, definiremos la probabilidad y la ocurrencia. De esta manera, la probabilidad puede venir dada por dos elementos. En primer lugar, la probabilidad puede venir dada de una manera cuantitativa, es decir, vamos a colocar un valor. Pero adicionalmente podríamos indicar de una manera cualitativa, por ejemplo, probabilidad baja. De esta forma nosotros podemos identificar o podemos establecer cuál es la probabilidad de ocurrencia de este riesgo. Otro elemento importante es definir cuál es el impacto. Y cuando nosotros hablamos del impacto del riesgo, vamos a pensar justamente en cómo afectará este riesgo dentro de los objetivos del proyecto. Y el riesgo podría afectar en términos económicos, por ejemplo, digamos que $2,000 sea la afectación, y adicionalmente explicamos cómo afecta el riesgo, por ejemplo, a través de un retraso. Otra forma sería indicar el impacto de una forma cualitativa, podemos decir que el impacto es alto. Y acá podríamos decir que afecta el cronograma. De esta forma nosotros indicamos el impacto que tiene en un valor o en una medida y adicionalmente explicamos cómo impacta esto el proyecto. El riesgo global también es otro elemento importante que nos ayudará a identificar y a tener una idea del riesgo. Y este valor o este elemento o esta casilla la podríamos conseguir de dos formas. La primera sería a través de una multiplicación entre la probabilidad y el impacto si tenemos dos elementos cuantitativos. Por ejemplo, si decimos que la probabilidad es del 10% y el impacto es de 2,000, pues aquí tendríamos un riesgo total de $200. Sin embargo, podríamos tener en nuestro plan de la gestión del riesgo una tabla como la que vemos en esta parte de acá.
en donde podemos ver un mapa de calor. Y en este mapa de calor vamos a definir cuál es el riesgo que tendrá el riesgo general en función de medidas cualitativas, como puede ser una probabilidad alta o un impacto bajo, y podríamos ver en qué casillero estamos, y de esa manera podríamos colocar a través de un mapa de calor que está establecido en nuestro plan de gestión de riesgos. A través del riesgo general o el riesgo global, nosotros podríamos definir también la prioridad que daríamos a este riesgo. Si el riesgo tiene un alto impacto, por ejemplo, y una probabilidad alta también, podríamos indicar que este riesgo es de alta prioridad, o sería un riesgo prioritario. Si el riesgo, por otro lado, tiene tal vez un bajo impacto y una probabilidad media, podríamos considerar este riesgo que es tal vez un riesgo bajo o de baja prioridad. De esta manera nosotros estableceremos la prioridad que tendrá este riesgo. Recordemos algo, y es que estos datos, estas casillas, por ejemplo, la prioridad va a venir especificada dentro del plan de la gestión del riesgo. En este documento encontraremos una explicación muy clara de cómo deberíamos o qué elementos componen cada una de estas casillas, pero de manera general podremos ver acá. Otro elemento fundamental dentro del registro de riesgos es definir quién es el dueño del riesgo. Y este elemento es muy importante. El dueño del riesgo es justamente la persona que va a hacerse cargo de hacer el seguimiento del riesgo. Aquí indicaremos el nombre de la persona que será la responsable de hacer el seguimiento y la implementación de la respuesta a riesgo que ha sido establecida dentro del registro de riesgos y dentro del plan de la gestión de riesgos. Cuando hablamos de área impactada, justamente lo que tenemos acá, nosotros vamos a considerar no solamente un área específica de la organización, sino podemos pensar también en elementos como por ejemplo el cronograma o componentes del proyecto. ¿Cómo o cuáles son estos componentes que se ven afectados en el proyecto? Por otro lado, dentro del escalamiento vamos a pensar en quién es la persona a quien vamos a acudir en caso exista el riesgo y no tengamos la autoridad suficiente para implementar una respuesta o para hacer algún cambio dentro del proyecto. La estrategia hace referencia, por otro lado, a cuál será la estrategia que nosotros vamos a ocupar. Recordemos que existen estrategias para riesgos que son positivos, que son oportunidades, y estrategias para riesgos negativos o amenazas. De esta manera, aquí establecemos qué tipo de estrategias es la que voy a ocupar. Podríamos ocupar estrategias como evitar, mitigar, mejorar, etc. Descripción de la estrategia. Aquí indicaremos de qué se trata o cómo vamos a implementar esta estrategia con el objetivo de poder tener de manera clara, saber qué es lo que vamos a hacer ante ese riesgo. La implementación o el cronograma de implementación. El cronograma de implementación no se trata de que nosotros vamos a definir cuál es la secuencia de actividades y las fechas en las cuales vamos a implementar los diferentes elementos o los diferentes temas o actividades relacionadas con la estrategia de respuesta a riesgos, sino que vamos a ver acá o aquí vamos a indicar cuándo va a activarse o cuándo deberíamos iniciar justamente con la aplicación de esta estrategia. De esta manera, acá es un evento conocido también como trigger, que puede ser descrito como un disparador, un evento que sucede y que me indica justamente que vamos a iniciar con la implementación de la estrategia que ha sido definida. Revisión de la implementación. ¿Cuándo? ¿En qué fechas nosotros vamos a hacer la revisión de cada una de las estrategias que hemos definido? De esta manera aquí va a venir una fecha o una actividad en la cual vamos a hacer, por ejemplo, una reunión de seguimiento. Criterio de retiro. ¿Cuándo el riesgo será retirado del proyecto? ¿Cuándo diremos que ese riesgo no se va a hacer realidad? Un ejemplo sería al final del proyecto o al completar el proyecto. Seguimiento. Cuando el dueño del producto va a revisar justamente el riesgo. De esta manera aquí también tenemos una fecha o tenemos una actividad o un periodo de tiempo. Por ejemplo, podría ser quincenal. Cada 15 días el dueño del riesgo va a hacer una revisión del riesgo, va a ver cómo está, cuál es su estado, si la respuesta del riesgo aún sigue siendo efectiva o necesitamos hacer algún cambio o una mejora. Resultado, ¿qué pasó con el riesgo? ¿El riesgo se hizo realidad o no? Podríamos decir aquí que el riesgo no se hizo realidad. En caso el riesgo no se haga y si el riesgo se presentó, ¿cuáles fueron esos resultados? ¿Qué sucedió? Podríamos tener, por ejemplo, que la implementación de la respuesta fue efectiva o que aparecieron nuevos riesgos, tal vez riesgos secundarios. Y finalmente el archivo, es decir,
¿Dónde estará guardado este documento, ya sea de forma física o de forma digital? Ahora muy posiblemente tú estés pensando, bueno, me parece interesante el registro de riesgos, pero ¿cómo puedo aplicar esto dentro de mis proyectos? Y acá tengo un pequeño ejemplo para que tú lo puedas ver. Como vemos acá tenemos un ejemplo de cómo podría ser llenada cada una de estas casillas. Recordemos, no es necesario llenar todas las casillas para tener un registro. Sin embargo, sí debemos llenar las que nosotros consideremos como más importantes. De esta forma nosotros vemos que el evento del riesgo, ¿cuál es el posible riesgo en este caso? Pues un posible riesgo de retraso en la actividad A. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad en este caso es del 60%. Yo podría colocar también aquí una probabilidad baja, si es que no tengo datos, pero tengo tal vez históricos que me pueden ayudar a definir un rango. Esto comúnmente viene explicado o está explicado dentro del plan de la gestión del riesgo. El impacto. En este caso tengo un impacto económico de $20,000 en caso el riesgo se haga realidad. ¿Y cuál es el impacto? ¿Cómo me afecta esto? Pues las lluvias constantes podrían retrasar el proyecto durante un mes. Es por eso que tenemos esta cantidad de dinero que podría perjudicar a mi proyecto. El riesgo global es la multiplicación entre la probabilidad por el impacto en este caso, que vendría dado pues por $12,000. Por otro lado, si tenemos datos cualitativos, podríamos ocupar un mapa de calor, en donde podríamos decir si nuestro riesgo es alto, medio, bajo, etc. Y adicionalmente, puedo definir la prioridad en función de esto, en función del impacto que tenga, en función de la probabilidad de ocurrencia. Yo puedo definir una prioridad a mis riesgos. Podría tener en este caso un riesgo medio o un riesgo de alta prioridad, porque tendría tal vez un impacto bastante alto con respecto a algún elemento de mi proyecto o un objetivo del proyecto de la organización. El dueño del riesgo, coloco su nombre y también coloco cuál es su cargo. De esta manera está claramente identificado quién es el dueño de este riesgo. Recordemos, cada riesgo tiene un dueño del riesgo. Tiene una persona que es la responsable de implementar el plan y de hacer un seguimiento de riesgo. El área impactada en este caso es el cronograma y es el presupuesto. Adicionalmente, el escalamiento. ¿Qué hacemos cuando, o qué se hace, o qué hace el dueño del riesgo en caso tenga una situación en la cual él no tiene la autoridad suficiente? Lo que va a hacer va a escalar al director del proyecto. ¿Qué estrategia es la que se va a implementar? Es una de mitigar. Es decir, en este caso tengo un riesgo que es negativo, es una amenaza. Por ende, yo voy a mitigar en este caso. ¿Y cuál es la estrategia que voy a implementar? Pues voy a invertir en lonas impermeables y equipos que permita trabajar durante las lluvias ligeras. Cuando existen lluvias ligeras voy a poder trabajar con estos elementos. Estoy mitigando, estoy reduciendo un poco el impacto que existe de las lluvias constantes en mi proyecto. ¿Cuándo voy a implementar esto? Es decir, el cronograma de implementación. Se implementará la estrategia cuando se tenga 5 días consecutivos de lluvias y estas lluvias sean más de 3 horas. De esta manera yo entiendo y conozco cuándo voy a implementar mi respuesta al riesgo. ¿Cuándo voy a revisar si esta respuesta al riesgo realmente está funcionando? Pues durante cada reunión semanal de estado se va a ver cuál es el estado que tiene el riesgo, qué es lo que está pasando con la implementación, si está funcionando, necesitamos hacer alguna mejora. ¿Cuándo este riesgo podrá considerarse que ya no afectará a mi proyecto? Pues al terminar el proyecto, en este caso, esto es algo que se coloca comúnmente porque los riesgos pueden hacerse presentes en cualquier momento. De esta manera, algo común o que se coloca por defecto es justamente que el riesgo seguirá presente hasta que el proyecto concluya. El seguimiento, cuando el dueño del riesgo va a hacer el seguimiento del riesgo si es que este aún no se hace presente. De esta forma, en este ejemplo, tenemos que de manera quincenal, el dueño del riesgo va a revisar el estado del riesgo, va a revisar adicionalmente si es que este riesgo se ha hecho presente, si no está presente, si la respuesta al riesgo sigue siendo efectiva. Los resultados, en este caso, cuando ya el proyecto se acaba prácticamente, no se ha presentado este riesgo, el riesgo no se presentó. Podría colocar también que el riesgo se presentó en caso se haya hecho realidad. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue a la implementación de la respuesta? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Existieron riesgos secundarios o no existieron?
Y adicionalmente el archivo en donde voy a guardar esta información. En este caso, este es el nombre del registro y estará ubicado en esta ubicación, en este disco duro, por así decirlo. De esta manera yo tengo una información muy completa sobre cada uno de los riesgos de mi proyecto. Y muy posiblemente en un año o en dos, si se hace un proyecto similar, se podría ocupar el registro de riesgos con todos los riesgos que han aparecido en ese proyecto para poder ocuparlo y entender cuáles son los posibles riesgos que el proyecto podría tener. Y llegan a ser lecciones aprendidas porque, como vemos, tenemos un resultado. Entendemos si es que esa respuesta a riesgo funcionó, qué pasó con ese riesgo, si se hizo realidad o no, y de esta manera puedo definir y puedo establecer para futuros proyectos una probabilidad y un impacto mucho más realista. De esta forma nosotros hemos visto cómo funciona y cuál es la estructura de un registro de riesgo. Recordemos que este registro de riesgos comúnmente se lo tiene en una hoja de Excel o en una hoja de Word. El objetivo es poder establecer e ir identificando de manera constante qué va pasando con los riesgos que identifiqué y entender cuáles son esos riesgos que van apareciendo de manera constante a lo largo del proyecto. De esta manera concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la próxima sesión.